Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy tengo una sorpresa para vosotros porque está con nosotros una auténtica crack de la cocina macrobiótica y de la cocina energética y nos va a arrojar un poco de luz al tema de cómo utilizar los alimentos de alguna manera para poder mejorar nuestro rendimiento mental. Ya sé que hay muchos que estáis preparando una oposición o bien que estáis con exámenes o que os cuesta concentraros, focalizar vuestra atención. Bueno, pues Ana nos va a ser capaz de relacionar un poco este tema con el tema de la alimentación. Tiene muchísima experiencia, lleva muchísimos años en el tema de la cocina, es consultora macrobiótica y tenemos una grandísima suerte de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Raúl. Y nada, bueno, me gustaría que para comenzar un poco esta entrevista que nos explicases un poquito qué es esto de la cocina macrobiótica, de la cocina energética para la gente pues, que no está en este mundo y que sepa un poco de qué va y cómo te has acercado tú a este mundo, por qué estás aquí, qué es lo que has hecho. Vale, pues mira, la cocina energética macrobiótica pues está dentro de la cocina energética, está dentro de lo que es la filosofía de vida macrobiótica, que como sabéis tiene orígenes orientales, de Japón. Su precursor fue Yo Sosagua. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en lo que es la historia ni lo que es realmente la filosofía, pero sí que este tipo de cocina que promulga pues nos ayuda a encontrar bienestar y equilibrio tanto a nivel físico como a nivel mental y bueno, en toda nuestra vida, ¿no? Y resulta muy interesante porque aúna tanto los nutrientes que necesitamos en el cuerpo como la energía de los alimentos, que es en lo que se diferencia de otro tipo de disciplinas o otro tipo de tendencias alimentarias, ¿no? Y el cómo yo me acerqué a este mundo, bueno, pues hace muchísimos años, pues más de 17 años aproximadamente. Bueno, pues yo siempre he tenido mucha inquietud en el tema de la cocina, siempre he andado en las cocinas desde bien pequeña y bueno, es el espacio de la casa donde más a gusto me siento. Si me invitas a tu casa me voy a ir directamente a la cocina. Y bueno, esa inquietud siempre ha estado en mí y bueno, ya de mayor pues opté por ese tipo de estudios, estudié dietética y nutrición, luego bueno, pues he realizado muchísimos estudios en el campo de la alimentación y bueno, pues quería más, o sea, no me conformaba solamente con la alimentación convencional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí me acerqué a la cocina energética de la mano de Montse Bradford y luego poco a poco estuve muchos años trabajando y estudiando con ella. Y luego ya, pues bueno, seguí ahondando mis estudios en la macrobiótica y hasta que, bueno, conseguí el título de consultora. Y bueno, para mí ha sido una revelación y ha sido pues encontrar el bienestar y el equilibrio en mi vida. Entonces se lo recomiendo a todo el mundo porque realmente es muy interesante, como bien sabes. Muy bien. Y oye, Ana, ¿tú qué crees que podría aportar este tipo de alimentación a una persona que está estudiando, ¿no? Que igual tiene problemas de concentración o que tiene que tener un rendimiento mental muy alto porque está preparando una oposición o está en plenos exámenes? ¿Crees tú que podríamos darles algunas claves pues, para que puedan poner en práctica así en el corto plazo y que puedan experimentar un poco con este tipo de alimentación para que comprueben por ellos mismos que esto es algo que realmente funciona, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Una persona que necesita tener toda su concentración y toda su capacidad mental en un cometido concreto, como puede ser una oposición o simplemente los estudios de cualquier estudiante, que duda cabe, perdón, que una alimentación que le equilibre y le mantenga centrado es lo que, bueno, pues, lo que más le va a ayudar a también comprender o por lo menos quedarse con toda la información que necesita para luego poder, bueno, pues poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, claves podría haber muchísimas. Para por mí, ejemplo, alguna cosa que podríamos, imagínate, retirar de nuestra alimentación que nos puede estar de alguna manera lastrando, ¿no? A la hora de,
¿Qué podríamos eliminar, por ejemplo? ¿Qué podríamos echarle un ojo, cambiarlo, Claro. mirar qué pasa Sí, si nos lo quitamos? pues eso es lo que te quería comentar, que por ejemplo una de las claves para mí es fundamental, porque la gente es muy tendente a qué me tomo, qué cojo, qué como, ¿no? Y para mí es más importante, primero, que hacer una revisión de la alimentación que tiene esa persona, o por lo menos que uno revise a ver qué está comiendo y qué está bebiendo en su vida, y quitar antes de poner, quiero decir, ¿no? Por lo general, la gente, yo creo que la información tiene que el cerebro, bueno, el único alimento del cerebro es la glucosa, y mucha gente tiene la tendencia pues a comer muchos dulces, ¿no? Porque claro, es un azúcar rápido y es como que te da ese plum, ese subidón de energía, ¿no? Sí, es una hiperglucemia, ese subidón de energía, esa sensación de euforia, ¿no? que bueno, pues que te da el azúcar, que al final es como son como fuegos artificiales, quiero decir, suben y son muy bonitos en un instante, pero enseguida desaparecen, ¿no? Es como querer encender una hoguera con un papel, quiero decir, habrá una llama intensa en un segundo, pero enseguida se va a acabar, ¿no? Entonces, lo importante al final que necesita el cerebro para nutrirse y el resto del cuerpo, pero principalmente el cerebro, es una glucosa de buena calidad y que sea continua y estable. Entonces, esto nos lo va a proporcionar los carbohidratos complejos que vienen de los cereales integrales. O sea, lo primero que yo recomendaría es que revisáramos el consumo de azúcar que tenemos en la dieta, que yo, por las estadísticas y por lo que se conoce, pues suele ser bastante alto, ¿no? Entonces, el eliminar el azúcar simple de la dieta ya nos va a dar una energía de mucha más concentración, porque el azúcar lo que hace es dispersar muchísimo y no nos mantiene concentrados. Entonces, al igual que el azúcar, funciona también igual las harinas refinadas. Casi todos los azúcares simples, que también es una glucosa de muy fácil asimilación, todas las harinas blancas refinadas que están desprovistas pues, de todo la fibra, las vitaminas y todos los nutrientes, los minerales, etcétera, etcétera, que realmente nos servirían como nutriente, ¿no? Eso sería uno. Luego, por ejemplo, el tema de los estimulantes también. Muy típico el café, ¿no? Bueno, sí. Me comentan un montón de estudiantes, ¿no? Es que yo me preparo unos cancarros de café enormes para hacer gaupasa, ponerte a estudiar antes del examen y todo esto, ¿no? ¿no? ¿Qué opinas tú de esto de los estimulantes? Bueno, pues los estimulantes, vamos a ver, yo en principio también te voy a decir que bueno, pues que ni tú ni la audiencia os creáis absolutamente nada de lo que estoy diciendo, porque igual te estoy contando una milonga. Yo lo que creo, bueno, al pie de la letra, es que lo que tiene que hacer la gente es experimentarlo. Y realmente así que van a ver que sí funciona. Entonces, eso con respecto al azúcar, pero con respecto a los estimulantes, pues vemos que tanto el café como el mate, como bueno, cualquier tema que sea estimulante, al final, bueno, pues el café es un alcaloide y todas estas sustancias lo que hacen es bueno, hacer trabajar muchísimo al riñón y desproveer también al riñón de una energía preciosa que tenemos ahí al nacer. Y nos agota, realmente nos agota y nos deshidrata. Entonces, bueno, el estimulante tomado racionalmente, quiero decir, en un momento concreto del día, que no perturbe, por ejemplo, el descanso, que es fundamental también para los estudiantes. Claro. Bueno, pues en un momento dado pues le podríamos dar como válido, ¿no? Pero no esas cantidades ingentes de cafeína que se toman diariamente, y mucho menos poner el cancarro que tú dices al lado del temario de estudio, porque realmente bueno, pues va a tener un efecto totalmente contrario de lo que estamos esperando. Muy bien. Vale, y una vez que eso sería una clave, ¿no? Quitar este tipo de bueno, elementos. esos serían unos. Sí. ¿Qué más sugieres tú, por ejemplo? Bueno, es que, claro, dentro del mundo de la alimentación hay un montón de cosas que de este tipo de consejo alimentario que yo podría dar. Sería que, bueno, en la alimentación convencional también vemos que se consumen muchísimas proteínas, un exceso de proteínas enorme, muchísimo más alto de lo que realmente el organismo humano necesita. Y esto lo podemos ver bien en el estudio China de Colin Campbell, que es muy interesante, es un estudio muy grande y durante un montón de tiempo, de más de 500 personas, donde se ve realmente las necesidades proteicas reales de la gente, ¿no? Y sobre todo que hay una ingesta de proteína animal, de animales, de todos los animales,
pues muy grande, que no es necesaria. Y esta cantidad de proteína animal, que además lleva de la mano el consumir también muchísima grasa saturada, lo que hace, bueno, este tipo de alimentos es que tienen una energía muy concentrada en el cuerpo, da muchísimo calor, muchísima rigidez a los órganos, y también el problema que yo veo también con respecto a los estudios es que también te incita a tomar muchísimos estimulantes y muchísimos azúcares para de alguna manera equilibrar esa energía tan concentrada que tienen, ¿no? Entonces, si tú te tomas una chuleta, por ejemplo... Muy típico aquí en el País Vasco, ¿no? El chuletón, ¿no? Luego te va a pedir como casi 7 veces de productos de otro tipo de energía, como serían los estimulantes, o bien los zumos, cosas frías, azúcares, etcétera, para poder equilibrar esto. Entonces, claro, es una rueda que al final es difícil de controlar, y esto es fácilmente ajustable si se cambia la proteína de origen. En lugar de consumir tanta proteína animal, puedes consumir más proteínas vegetales o incluso pescado, quien opte por ahí. Sí. Me recuerda mucho, ¿no?, lo típico que cuando vamos a comer un chuletón, ¿no?, que te comes el chuletón con las patatas, el vinito, el café, la copita de pacharán después, ¿no? El postre, sí. Va haciendo un poco de sentido, ¿no?, eso que... Sí lo tiene. ¿No? Si lo tiene y funciona, quiero decir, no solamente ya aquí cuando te vas a una sidrería y tienes esto típico, ¿no?, de que comes la chuleta y luego evidentemente pues tienes las cupelas de sidra, que bueno, pues estás haciendo chops todo el rato, ¿no? Y además luego tienes el queso con membrillo, que también es un lácteo y son azúcares, que también tiene ese tipo de energía enfriante y bueno, que nos dispersa de alguna forma. Y bueno, pues sí que tiene una repercusión al final a nivel de concentración, que si lo que estamos buscando es concentrarnos en los estudios, bueno, pues una alimentación basada mayormente en alimentos de origen vegetal nos va a mantener mucho más despiertos, mucho más concentrados y mucho menos pesados, más ligeros, ¿no? Vegetales y cereales integrales. Sí, bueno, el mundo vegetal en general, quiero decir, ¿no? Es importantísimo, desde luego, que haya una base de cereal integral, porque es el carbohidrato que nos va a dar la energía, la glucosa de calidad que necesita nuestro cerebro, pues para poder asimilar todo esto que estudiamos, evidentemente. Muy bien. Oye, y Ana, inicias en este tipo de alimentación, imagínate que gente que igual nos está escuchando ahora decide probar y dice, jo, esto me va bien, ¿no? Me siento bien, veo que estoy concentrado, veo que tengo más vitalidad, ¿no? ¿Cómo puedo iniciarme en este tipo de alimentación? ¿Tú recomiendas, por ejemplo, que comienzo a comer esto de buenas a primeras o empiezo a cambiar alimentos poco a poco, sustituyo alguna comida? ¿Cómo lo plantearías tú según tu experiencia? ¿Qué es lo mejor que puede hacer una persona que diga, voy a cambiar esto, ¿no? Bueno, hay diferentes opciones, quiero decir. Yo a la gente de verdad les recomiendo encarecidamente que aprendan a cocinar, Pueden venir a cursos de cocina, como por ejemplo el que tenemos montado aquí esta tarde, pero también hay libros y también hay muchísima información de buena calidad en internet. Quitando el grano de la paja, podemos encontrar... algún enlace igual debajo del vídeo para que la gente pueda... Para que podáis echar un ojo, dejaremos información, bibliografía y demás. Sí. Y sí que yo en principio a lo mejor decir, bueno, pues si la gente no tiene ni idea ni demás, pues es bueno ir reduciendo de alguna forma hasta que empiecen a hacerse los dueños de su alimentación, los jefes, ¿no?, los que organicen y sean capaces de cocinar aquello que se van a comer, que es lo mejor que podemos hacer, es el gran legado que deberíamos de aprender, ¿no? Bueno, pues ir experimentando, ¿no? En el menú semanal que tengamos, por ejemplo, si hay muchos días carne, pues preferir, por ejemplo, comer legumbres con verduras, que están riquísimas. La clase de hoy precisamente va de platos de cuchara y cosa que nos reconforta ahora en invierno y nos va a proporcionar una energía equilibrada y constante, sin altibajos, ¿vale? También podemos optar por tomar, quien esté comiendo mucha carne y no se vea capaz de dejar esto de golpe, pues puede optar por comer pescados blancos, ¿no? De temporada. Pero sobre todo las proteínas vegetales, como son todas las legumbres, incluso el tempeh, el tofu o el seitán, que son proteínas vegetales, son muy fáciles de hacer
y nos van a dar, bueno, pues una buena nutrición, que es lo que necesitamos, todos los nutrientes que necesita el cuerpo, y al mismo tiempo vamos a estar ligeros y poder concentrar la energía que realmente necesamos, pues para poder estudiar y concentrarte. Que no sea esa sensación de pesadez. De pesadez, ¿no? Exactamente, que eso también te lleva toda la energía al aparato digestivo y el riego sanguíneo y todo, te quedas con muy poca energía para poder estudiar. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos estado hablando, ¿no? Algunos alimentos, hemos dicho, una de las primeras claves era eliminar ciertos alimentos, ¿no? Sí. Como el azúcar, estimulantes, ¿no? Y demás. Luego la segunda clave, tratar de introducir ciertos alimentos como los cereales integrales, ¿no? Corrígeme si me equivoco, cereales integrales, Exacto. más vegetales, si queremos cambiar proteínas que sean más de pescado que de carne, ¿no? Sí. Y luego una tercera clave, si queremos iniciar este cambio, que lo hagamos poquito a poquito, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser un cambio radical. Bueno, esto es una cuestión de decisión personal, quiero decir, conozco a mucha gente que, bueno, pues sí que ha hecho un cambio de la noche a la mañana, quiero decir, a la nevera, sí, y le ha ido fenomenal. Y sin embargo hay otras personas pues que no se ven capaces y bueno, pues lo hacen poco a poco. Me parece que las dos maneras están bien, ¿no? Que si realmente no tienes tiempo, por ejemplo, porque estás estudiando, estás muy liado, poder asistir a clases de cocina, lo puedes hacer más adelante, pues ir haciendo pequeños cambios y asesorar, me podéis escribir y yo os puedo responder también con respecto a alguna sugerencia o así, con respecto a platos o alimentos, que igual comentamos alguno o así. Genial. Pero sí que sería interesante primero plantearse, ¿no? Si estás consumiendo, cuánto azúcar consumes, cuánto café, cuánta carne, cuánta grasa, etcétera, etcétera, y luego pues ir haciendo pequeños cambios. Muy bien. Vale, pues si os parece, si quieres, Ana, le vamos a dejar un pequeño PDF a los que nos estén visualizando ahora el vídeo, lo vamos a dejar. Voy a colgar este vídeo en el blog y si lo estás viendo desde el canal te voy a dejar un enlace por aquí arriba para que puedas acceder al blog. Os dejaremos un PDF debajo con algunos de los consejos que nos ha dejado Ana. También habrá alguna sorpresilla más para que le echéis un ojo, que creo que os puede ayudar bastante. Sí, alguna receta o así, el mijo, el trigo sarraceno, que va súper bien para esto. Para estudiar, ¿verdad? Y nada, deciros que yo personalmente estoy probando este tipo de alimentación, llevo ya unos años con ello. Quería cocinar más rico y Ana es mi profesora de cocina y la verdad que ha mejorado muchísimo mi cocina, aunque me queda un montón todavía por hacer. Y gracias. Nada, Ana, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos con nosotros y nos vemos en la cocina. Vale, pues muchísimas gracias y nos vemos en la cocina, Raúl. Muy bien.